República Dominicana, muy buenos días. Ya estamos en martes y es el segundo día de esta semana laboral. Y ya varios días de lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos. Para los que creen que allá no se protestan y no se reprime, ¡wow! Si escupen, golpearemos. Así dijo Trump sobre las catastróficas protestas en Los Ángeles, que ya llevan varios días y que es un instrumento en contra de las migraciones o para reducir las migraciones. Lo ha dicho con mucha claridad el presidente de Estados Unidos, que volvió a pronunciarse sobre los disturbios que están azotando Los Ángeles. Las imágenes son impresionantes, pero eso, si escupen les pegaremos y les prometo que les pegaremos más fuerte que nunca. Tal falta de respeto no será tolerada. Eso fue lo que dijo Trump al referirse a los disturbios en Los Ángeles, que ha sido todo un desastre. Eso, por supuesto, ha creado grandes tensión con el gobernador de California, que en un mensaje anterior, bueno, pues Trump había dicho que amenazaba que la amenaza que había hecho el llamado zar de la frontera, que es el representante de Trump ahí en la zona, al arrestar al gobernador de California, es lo que había advertido. Bueno, pues entonces eso ha creado más situaciones, sobre todo con la incorporación de la Guardia Nacional y, por supuesto, la posible incorporación también de 500 marines. Son protestas que empezaron el pasado viernes ahí en Paramount y en Compton, en el condado de Los Ángeles, después que agentes del Servicio de Control de Inmigración realizaran redadas migratorias, realizaran detenciones. Y eso ha sido, señores, todo un problema, ¿no? Que yo pienso que se le puede ir de las manos a Trump con todo ese proceso de militarización, manifestantes que rechazan precisamente la forma de cómo lo han enfrentado con esas militarizaciones, y miles están pidiendo incluso la liberalización de David Huerta, que en una jornada de protesta convocada por los sindicatos y los defensores de los derechos humanos ante lo que ellos entienden que es la criminalización de la solidaridad en Los Ángeles. Bueno, pues se manifestaron en el día de ayer, y eso fue protestas que tienen lugares en varios lugares, tienen lugar en el Grand Park, y fue todo el día en protesta, miles y miles de manifestantes congregados ahí en ese sitio, exigiendo ya el fin de las redadas, de la violencia policial, coreando consignas que mantienen de verdad en un estado de preocupación a las autoridades en este caso. Daremos seguimiento, creo que sí que hay que hacerlo, al comportamiento de las autoridades respecto a lo que está ocurriendo. Mientras tanto, aquí en el patio, yo no sé si yo les comentaba el otro día de lo peligroso que puede resultar una nueva modalidad, ¿no?, de la violencia, pero también de la criminalidad, que no de la delincuencia común. Y eso cuando veíamos que la semana pasada un testigo que iba a un juicio de pobres, sí, en provincia, bueno, pues simplemente fue asesinado. No sabemos si para que no testificara en ese juicio, pero el hecho como tal, que ya tenía un precedente, yo creo que es algo que puede ser muy peligroso. En este caso, se trataba del joven Jesús Cabrera, de 32 años, asesinado de varios disparos. Eso era cuando él iba ya al Palacio de Justicia de la ciudad de Santiago, donde se iba a celebrar la audiencia en la que iba a deponer como testigo del homicidio de un sobrino suyo, por supuesto, un sin nombre, que no es un apellido rimbombante, un crimen que según los familiares fue perpetrado justamente para evitar que pueda testificar en ese caso, y el asunto como que no ha tenido la trascendencia que entiendo yo, y por supuesto la peligrosidad por incorporarse este tipo de acciones en este caso. Pero la muerte de Cabrera, que falleció después de ser atacado mientras era atendido en un centro de salud, señores, apenas recibió la atención de la opinión pública. Apenas recibió la atención de la opinión pública, como si ese fuese algo normal.
Y ahí es donde entra mi gran preocupación, en que ese tipo de cosas nosotros lleguemos a normalizarlas. O sea, no es algo que ocurre todos los días. No, que el testigo de un crimen que es eliminado a balazos en plena calle para que su testimonio no incrimine a sus autores que no dudaron en cometer un asesinato para tratar de garantizar la impunidad. Oh, señores, pero eso es algo bastante peligroso y esa es una modalidad que yo creo que tiene que poner a reaccionar a las autoridades. Nosotros no necesitamos más acciones ni originalidades ni creatividades para temas de violencia. Se supone que en un caso como ese, las autoridades que han ofrecido muy pocos detalles o ningún detalle respecto al caso o sobre el hecho, no han hablado de sus autores materiales. Yo no sé si han iniciado algunas pesquisas por las personas por las cuales Cabrera señalaría como testimonio, aunque habría que ver si pueden probar que participaron directamente en su muerte o si ellos contrataron gatilleros, lo que no es un asunto muy difícil en una provincia como Santiago, donde ya desde hace mucho tiempo lamentablemente ha echado raíces la industria del sicariato. Entonces yo creo que hay que ponerle atención a eso, porque la verdad es que en este caso, como lo que se trata es de un ninguno ninguneado, como digo yo, o sea que es lo mismo que una persona pobre, sin padrinos políticos, sin abolengo social, entonces el temor, y ese es mi temor, y el de mucha gente que sí le ha llamado la atención este tipo de acciones, es que no se ponga mucho empeño, que no se implementen recursos para el esclarecimiento de este crimen, que simplemente pienso que está dejando un mensaje que mientras que las autoridades de verdad no deberían ignorar y mucho menos minimizar, sino poner el dedo sobre la llaga, porque la verdad es que si algo nosotros no necesitamos es que se ponga de moda ese tipo de comportamientos en Santiago o en cualquier otro punto del país, que es asesinar testigos para evitar que declaren en los tribunales, así como pasa en las películas de los famosos, como pasa en las series de Netflix, como pasa en esas series que nosotros vemos que involucran a situaciones criminales. No, señores, inquieta mucho que el asesinato de Jesús Cabrera, que era un obrero de la construcción que trabajaba en el monorriel de Santiago, haya sido recibido con tanta indiferencia, con tan poca movilización de parte de las autoridades, insisto, por parte de la opinión pública. Tampoco se ha movido un dedo, no se ha hecho referencia a este caso, y la sociedad en sentido general como que lo ha normalizado, como que, bueno, o uno que asesinaron ahí. No, el móvil del crimen tiene que llamar la atención, tiene que llamar a reflexión y tiene que movilizar y sobre todo paralizar que este tipo de acciones pudieran implementarse en este país, que se deje, aquí la gente se deja distraer con demasiada facilidad de lo que es importante y nos abocamos entonces a lo que no es importante, pero que sí nos concita el morbo, como es el tema de la seguridad pública. Señores, la seguridad pública es algo serio y lo que hacen las autoridades para preservarla tiene que ser iniciativas mucho más serias en este caso. No, nosotros nos entretenemos con una serie de cuestiones. Ahora, ay, mi amor, no le puedas tú mencionar a nadie lo del señor Ángel Martínez, que por cierto ayer lo guindaban de este alto, llevaban guindando de este alto, digo yo exagerando un poco la nota, para ir a responder a cuestiones importantes también en Santiago, que como titulábamos la transmisión de ayer, por supuesto no es lo mismo la difamación que la extorsión. Ya esas son palabras mayores y que por lo que son los expedientes que se han hecho parece que involucraría, mírenme cómo estoy utilizando el verbo, ¿verdad?, a toda una red que actuaba en componenda con el detective que no es detective. No, eso sí nos llama mucho la atención. Pero bueno, señores, la próxima semana vemos informes del YECSET, al menos es lo que nos dicen las crónicas y las informaciones en el día de hoy. Parece que ya estaría listo el informe preliminar respecto a lo que finalmente, bueno, pues pudo haber ocurrido ahí en el YECSET para establecer sobre todo las responsabilidades que se requieren en este caso, en el que
236 personas perdieron la vida y donde imposible que un caso como ese pueda quedarse simplemente en un limbo. De ninguna manera. Ahí tienen que establecerse las responsabilidades que garanticen que este tipo de acciones no vuelvan a repetirse. Y ahí está. Veremos qué nos trae entonces el informe que ya nos dicen estará listo para la próxima semana. La comisión especial que está encargada de investigar el mismo, las causas del derrumbe, bueno, pues dice que se estará entregando entonces a la Procuraduría General de la República, a la Oficina Nacional de Vulnerabilidad Sísmica de Infraestructuras y Edificaciones, ONESBI, y a todo el que tenga que ver con esto. Además de que los informes que están circulando aprovecharon también para un poco desmentir en las redes sociales, estableciendo posibles causas del desplome del IEC. Ustedes vieron un informe ahí de unos peritos que se habían contratado de manera paralela, que decían que no habían peso suficiente como para que eso provocara el desplome. Entonces ellos dicen que eso no guarda ningún tipo de relación con la investigación que se ha realizado a través de una comisión especial y que involucra incluso a peritos y a investigadores extranjeros. Lo dejamos hasta ahí. Y por supuesto, hoy el calor como que yo siento que ha mermado un poquito. También han bajado los polvos del Sahara al cielo. Si ustedes pueden ver y han tenido la oportunidad de disfrutarlos, está mucho más despejado en el día de hoy. No parece que vaya a llover. Entonces creo que tenemos un clima, aunque con calor, más o menos soportable. Denle like a esta transmisión, compártala para que sigamos creciendo y agradeciendo, por supuesto, a los últimos que se nos han suscrito en los últimos días en este canal de YouTube, que son personas que lo hacen porque o disienten o escuchan o quieren, escuchan lo que nosotros planteamos, que lo hacemos a partir de lo que nosotros creemos y cómo concebimos algunas situaciones, lo que no significa que usted no pueda disentir de lo planteado y por supuesto dejárnoslo en los comentarios que con gusto nosotros vemos siempre. Agradeciendo como siempre también a la farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales. GBC sin excusa, porque muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Suscríbanse que mañana es miércoles, la mitad de la semana, vamos rápido y ahí nos reencontraremos de nuevo en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.